Dios les bendiga, Dios les guarde. Le damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí junto a usted, dándole la bienvenida a este su programa Cristo y punto. Interesante. En el día de hoy nos acompaña nuestra querida compañera Patricia Suárez, sierva del Señor Jesucristo. Y nuestra compañera Agnelis Reyes, para servirle. Y Verónica Gil, su servidora. Bien, en el día de hoy tenemos un tema súper jocoso o interesante, si se podría decir, y es contenidos no cristianos que hace un cristiano. Interesante. Cuando hablamos de contenido, nos estamos refiriendo, o cuando hablamos de contenidos digitales, nos estamos refiriendo a aquellos videos y podcasts o imágenes que nosotros compartimos en nuestras redes sociales. Pero después de esto, como que me surge la pregunta de ¿el contenido que se está publicando hoy en día refleja verdaderamente a Cristo o solo busca encajar en las corrientes del mundo? Bien, tú decías al principio que es un contenido jocoso, pero para mí es un contenido un poco preocupante, realmente, en estos últimos días, y muy preocupante porque estamos hablando de contenido que hace un cristiano, contenido no cristiano que hace un cristiano. Y la pregunta que tú nos haces es que si este contenido o el contenido que están haciendo está reflejando verdaderamente a Dios. No voy a generalizar, pero puedo decir que el 75% del contenido que están haciendo muchos cristianos hoy en día es más para ser influencer que para ser influyente. Y estos dos términos son muy parecidos, porque puede ser que influenciar, influir, ok. Pero cuando tú eres un influencer o te catalogas como un influencer de las redes sociales, tu interés y tu motivación va a estar en que centrada siempre en buscar rápido la popularidad, mientras que tú, siendo un influyente, eres una persona que está comprometida con la responsabilidad, la honestidad y mucho más del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que nos cataloga a nosotros como cristianos, no ser influencer, sino ser influyente. Mateos capítulo 5, versículo 16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dándonos a entender que una vez aceptamos a Cristo en nuestro corazón, nos convertimos en influyentes del evangelio, en influyentes, somos luz de otros en medio de este camino. Bien es cierto que las redes sociales no son malas. Las redes sociales, como muchas personas quieren catalogar, las redes sociales no son para los cristianos. No, claro que sí. Si hay alguien que ha sabido hacer un buen uso de las redes sociales, somos los cristianos, para llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasa? El problema está que, como dijo Jesús, lo que daña no es lo que entra, sino lo que sale del corazón de la gente. ¿Y qué está saliendo del corazón de muchos? Lo que son verdaderamente. Yo el otro día le decía a alguien, las redes sociales están dando a conocer el verdadero cristiano que tiene mucha gente dentro. Sí. El cristiano que tienen guardado adentro. Eso están haciendo las redes sociales. Sí, lamentablemente, por así decirlo. ¿Qué está saliendo de la gente? La lujuria, porque no solamente pecado, no solamente el pecado es robo, los pecados que nosotros conocemos como fuertes, porque exactamente. Pero ¿qué pecado más fuerte que la lujuria, que el deseo de pertenecer, que la vanagloria, que el deseo de influir en otros de manera que despectiva? Para ganar el aplauso del hombre y no de Dios. Y no reflejar al Señor en nuestro contenido. Porque entendemos aquí que el modelo aquí no somos nosotros, sino Cristo. Pero yo podría, junto con mi hermana Patricia, agregarle a eso el versículo en Colosenses, su capítulo 3, versículo 17, que dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Aquí esto nos refuerza la idea de decir que todo lo que nosotros hacemos, sea de palabra o sea de hecho, debe hacerse en el nombre del Señor Jesús. En el contexto digital, en las redes sociales, esto significa que no publicamos para seguir tendencias o agradar al mundo, sino para representar a Cristo en todo el mundo. Ahora bien, yo me hago una pregunta. ¿O será
a los oyentes. Si Cristo viera lo que publico, ¿Él sería verdaderamente glorificado? ¿Eh? Se fue la luz. Muy fuerte. Entonces, como decía mi hermana, es el deseo de nosotros de pertenecer, es por ganar esos likes, es por nosotros, como decía ella, revelar lo que verdaderamente hay dentro. Como cristiano. Y también, no solamente es revelar lo que hay dentro, es que muchas veces se empieza bien, pero se termina a la final y se termina a la final adaptando a ellos. Y más adelante hay otros versículos que también nos hace referencia acerca de eso. Amén. Bien. ¿Qué se está buscando? Ustedes hablaban de que están, en pocas palabras, tales personas que hacen tales cosas, están buscando agradar más a lo que es al mundo y no a Dios. Y es ahí donde me contesta como esa pregunta de que ¿se está agradando realmente a Dios o se está agradando al mundo? Sí, pero ¿cómo podemos agradar a Dios? Con nuestro contenido, porque no es que no esté mal, no es que esté mal, que nosotros publiquemos o que nosotros compartamos ciertos videos, ya sea para entretener o informar, pero ¿cómo podríamos nosotros agradar al Señor con esto lo que nosotros estamos haciendo? O con lo que hacen los cristianos de hoy en día. La pregunta es, ¿se está buscando agradar a Dios o a las personas? Pero para eso tenemos un versículo en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y ese versículo es demasiado clave, o sea, ahí está la respuesta completa, que no se puede servir a Dios y vivir buscando constantemente la aprobación de los hombres, de las personas. Cuando el enfoque de nuestras publicaciones es recibir like, aceptación o popularidad, creemos que corremos el riesgo de desplazar a Dios como el centro, porque ya ahí no lo estamos haciendo con la intención de agradar a Dios, con la intención de llevar el evangelio, sino con la intención de recibir más like, de ganar contenido. Y ahora más que las redes sociales están monetizando a través del contenido que tú des. Entonces, vivir para agradar a Dios implica obedecer su verdad, aunque eso no sea popular o aceptado por otros. Entonces, lo que publico lo haría igual aunque nadie lo alabara. Muy fuerte. Oye, te voy a decir una cosa, es que todo aquel que está viviendo su vida o para las redes sociales, o sea, ya dejó de vivir la vida de Cristo o para Cristo, completamente perdido es. Tú puedes seguir dando tu diezmo, tú puedes seguir dando tu ofrenda, tú puedes seguir haciendo lo que tú quieras. Pero yo le decía a alguien en estos días, hay gente que va a tener que darle cuenta a Dios, más cuenta a Dios que muchos pastores. ¿Sabe por qué? Porque las iglesias de ellos son más grandes que la iglesia de Gigi Ávila o que la congregación de Ezequiel Molina. Al ser más grande su congregación, porque es una congregación virtual, van a tener que darle más cuenta a Dios por aquellas personas que están siendo influenciadas por el contenido que ellos le están dando. Por el contenido que ya no, porque nada es nada. Pero la Biblia me dice a mí en Corintios capítulo 10, versículo 31, si pues comemos, si bebemos, o sea, todo lo que hacemos, ¿para quién? Para la gloria de Dios. Óyeme, algo como tan sencillo como comer y beber. Y tengo que tener en cuenta que comiendo y bebiendo tengo que agradar a Dios. Ahora, no voy a tener en cuenta que tengo un grupo de gente que me está mirando, que me está siguiendo, que está viendo lo que yo estoy publicando, lo que estoy siguiendo. Que cómo no te va a importar incluso contestarle a un inconverso como que tú fueras inconversa igual que él. Por Dios. ¿Qué ejemplo estamos dando? ¿Qué ejemplo estamos dando? ¿A dónde estamos llegando? Y es como la pregunta que nuestra hermana decía ahorita, se está buscando verdaderamente agradar a Dios. Y tú mencionabas la cita de Gálatas 1:10, que dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Lo malo de este versículo es que la gente lo ha cogido como para tergiversarlo, para hacer una plataforma de libertinaje. Porque de una vez la gente te coge este versículo. No, pero mi Biblia me dice a mí en Gálatas 1:10 que yo no tengo que vivir para agradar al hombre.
Exacto. Pero no me importa lo que digan. No importa lo que digan, por eso yo puedo ser libre. Viven en un libertinaje y ellos son libres de hacer lo que ellos quieren. Pero esa misma gente que te dice a ti, que te menciona Gálatas 1:10, son los mismos que cuando tú le dices a ellos, pero Pablo también dice que con Cristo soy justamente crucificado y que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Sabes lo que te dicen? Pablo en ese momento, Pablo era humano y dado a pasiones. No es el mismo tiempo. Entonces, ¿sabes lo que somos? Doble moral. Somos cristianos con doble moral. ¿Por qué? Porque acomodamos la palabra a nuestro propio beneficio. Es que tiene que importarnos. Sí, tiene que importarnos lo que la gente diga de nosotros, lo que el mundo esté diciendo de nosotros. Se supone que la palabra lo dice cristiano, o sea, Cristo. ¿Y a quién vamos a reflejar? Seguidores supone, de Cristo, exacto. lo que hizo Cristo. Entonces muchas personas, lamentablemente el caso, no vienen a los pies, no vienen al evangelio porque simplemente dicen, para ser cristiano de esa forma es mejor no ser nada. O otros simplemente vienen porque dicen, es lo mismo, es lo mismo. Aunque disculpe que le interrumpa, aunque ese no debería de ser el enfoque. Sí, pero estamos llamados a ser cartas leídas. Exacto, es así. Pero por eso es lo que lo estoy diciendo, porque realmente cuando nosotros decimos que somos cristianos, estamos modelando a Cristo. Pero ¿quién era Cristo? ¿Qué más influencer que Cristo? Cristo no tenía redes sociales. Cristo ni siquiera tenía una casa donde vivir. Amaba hacer la voluntad. Pero ¿qué pasa? Donde llegaba Cristo, ¿qué habían? Personas siguiéndoles. Sea para bien o sea para mal. Y Pablo lo menciona. Que si el evangelio tú lo estás predicando, sea para bien o para mal, como quiera tú lo estás predicando. Está bien, lo estamos predicando, pero que tenemos que saber de qué manera nosotros vamos a predicar el evangelio. Porque realmente, y esto es un consejo para los amigos que nos oyen, si usted ve un cristiano que se está comportando de una forma no cristiana, ya sea en las redes sociales, en la calle, donde sea que se encuentre, no lo catalogue o no lo acepte como un cristiano. Simplemente es una persona común y corriente como usted. Tómelo como un impío, dice la... Ya. Simplemente es una persona común y corriente como usted. Pero si usted ve que realmente lleva un perfil de un cristiano que guarda la palabra, guarda su conducta, guarda su pensamiento, guarda sus actitudes, tenga en cuenta que es Cristo. Entonces, Dado esa circunstancia, dicen que el evangelio se ha dañado. El evangelio no se ha dañado. El evangelio no se ha dañado. El evangelio sigue siendo el mismo. Hay personas que todavía se guardan para Cristo. Hay personas que todavía llevan el evangelio. Hay uno que de manera más extremada, ¿verdad? Como hay otros más de manera más libre. Pero el evangelio sigue siendo el mismo. El tema está en cómo nosotros que lo vivimos. Porque el evangelio no debería ser una religión, sino debería ser tu manera de vivir. Debería ser tu vida diaria. Y cabe destacar de que el Señor no nos da una pauta de que, miren, ustedes solamente van a predicar la palabra de Dios así. No. Hay mucha variedad. Dios es dinámico, creador. El que crea es dinámico. Entonces, Él es libre. Él solamente nos dijo, id y predicad el evangelio. Ahora, no nos dijo de qué forma, de qué manera. Vayan. Ahora, ¿te dio la habilidad de cantar? Ve, predica el evangelio. Con lo que yo te di, con la habilidad que te di. Te di la habilidad de hablar bien, de comunicarte con los demás, te di la habilidad o el talento de predicar, o el talento de servir, de orar. Ve y hazlo con lo que tienes en la mano. Dice una hermana de la iglesia, la señorita Elsa, ella dice que cuando estemos delante del juicio, exacto, Dios nos va a decir, ¿dónde está la cajita que yo te di? ¿Qué tú hiciste con la cajita que yo te di? Ahí era donde quería llegar, porque realmente eso te compromete y te responsabiliza. Yo prefería no hacer nada. Dios me entregó algo, yo prefería quedármelo. Y ya. Porque aunque como quiera voy a ser llamado a cuentas por eso, pero en el sentido es... Para no dañar. Para no dañar. Okay. Porque somos responsables de eso, al igual que el pastorado. O sea, porque tú simplemente no estés en el pastorado, porque simplemente tú no seas líder en tu iglesia. Soy un cristiano que va a la iglesia, se sienta, no tengo cargo. Pero como quiera hay responsabilidad en ti. Porque tú también estás aceptar el evangelio es una responsabilidad. Entonces tú aceptar a Cristo es una responsabilidad. Y como quiera Dios te va a llamar a cuenta acerca de eso. Y yo tengo un lema que es, no se trata de mí, se trata de los demás. Y eso me ha ayudado a mí a corregir tantas cosas. Porque quizás tú dirás, ay, es fácil para ella, qué sé yo, qué sé yo, cuánto. Todos tenemos nuestras faltas, todos tenemos necesidades. Esta carne grita lo que es de ella. Todos quisiéramos estar rulay, vamos a decirlo así. Pero realmente, cuando tú te detienes y piensas,
¿esto realmente me aporta a mi crecimiento espiritual o me lo resta? Esto realmente me da a entender que hay personas que nosotros muchas veces tenemos que son seguidores, pero no te dicen nada. Simplemente se fijan. ¿Y tú sabes por qué lo digo? Porque cuando yo llegué, yo miraba a la iglesia y yo decía, cuando yo esté más grande, yo quiero ser como fulano, cristiana como Perenceo, quiero tener esto, quiero tener aquello. Pero hoy en día mi pensamiento ha cambiado acerca de eso, porque ciertamente nuestros ojos deben estar puestos en ¿qué? En Jesús, autor y consumador de la fe. Porque ya hay una madurez. Exacto. Hay una madurez, pero la misma Biblia dice, hay de aquellos que hagan caer a uno de mis pequeñitos. Es mejor que... Entonces, debemos de tener en cuenta. Mira, yo decía que uno de los mayores problemas que radica en las redes sociales, en las redes de los cristianos, es creer que sustituir la palabra de Dios por contenidos triviales, por contenido que sí, que atraigan, que esto y que lo otro. O sea, están haciendo, yo digo que si la palabra de Dios y lo que Dios me ha dado a mí no es suficiente para yo ganar gente, para que la gente me siga, para que la gente me quiera, entonces porque Dios no me quiere dar fama. No, mi amor. O no estoy preparada para eso. O no, simplemente no importa, pero yo no puedo querer cambiar la palabra o no voy a cambiar la palabra de Dios, el mensaje de Dios, por yo tener 2 o 3 gente que me sigan. Pero manita, eso es muy fácil. Cristo no tenía redes sociales, volvemos a lo mismo, pero Cristo evidenciaba. Entonces, ahí es cuando a donde quiero llegar. O sea, para tú demostrar de que tú eres cristiano, tú no tienes que dar 3 gritos, 4 patadas, gritar 5 cosas. Porque la misma unción te trae esa evidencia. Es lo que tú portas sin tener que abrir la boca. Porque cuando Cristo llegaba en los sitios muchas veces entendían que era Jesús. Decía, tú eres el Mesías, tú eres Jesús, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Era porque por lo que hacía. Eran los frutos que él revelaba. Así es. Eran las evidencias, lo que él manifestaba. Entonces, muchas veces nosotros caemos en la trampa del enemigo creyendo que para poder ser aceptados, para poder nosotros saber estar en la moda, ser un cristiano cool, ser un cristiano high, debemos de adaptarnos a esto. Pero Pablo lo dijo bien claro, que no nos podíamos acomodar a ellos. O sea, al contrario, aunque lo hiciéramos creer que parecíamos a ellos, yo parafraseando, señores, deberían ellos, nosotros traerlos a nosotros. Si está, yo no voy a ir a una persona que es de la calle, hablarle con palabras, hablarle de una forma. No, yo tengo que adaptarme o bajarme al nivel de un lenguaje que él me pueda entenderlo. Pero sabiéndolo en cuenta que hay un Cristo que vive y reina, que hay un Cristo que viene por nuestra alma, que hay que salvarla. Entonces, volvemos a lo mismo. Queremos meternos a juro en las redes para ser popular, para hacer esto. Pero Dios mío, Padre, mi amor, ¿por qué tú mejor no quieres ser popular como Jesús? ¿Por qué mejor tú no pagas el precio y te vas allá a buscar a papá como tú quieras buscarlo? Porque ni siquiera te voy a decir cómo, sino como tú quieras buscarlo. Y de esa forma ser el mejor, no solamente influencer, sino influyente. Y ahí tú vas a ganar más. Es influyente, así es. Porque como otras veces hemos mencionado, los pagos de papá son los mejores. Amén. Entonces, si tú lo estás haciendo por dinero, por contenido en las redes sociales, porque te monetiza, ¿qué mejor que no monetiza papá? Sí, así es. Así es. Porque sabe que hay algunas personas que nos dicen, no, lo que pasa es que yo hacía contenido cristiano, cristocéntrico, pero no conseguía like, nadie me seguía, no podía alcanzar mis logros. Entonces, yo he tenido que recurrir a hacer contenido que provoquen morbo, porque incluso utilizan esta palabra, morbo, que después lo vamos a desglosar más adelante. Sí, en el otro podcast, en el nombre del Señor. Claro que sí. Pero lo que le quiero decir, mis hermanos, utilizan estos ciertos contenidos y estas ciertas palabras para adaptarlas al Evangelio, porque dicen que no es suficiente, como no fue suficiente la palabra del Señor, el Evangelio, para ellos generar lo que ellos querían lograr. Entonces, recurrieron ¿a qué? A hacer contenidos triviales, contenidos jocosos, pero cuando tú te fijas, tú ves que son contenidos que están fuera del concepto divino, están fuera de los preceptos divinos de la palabra del Señor. Que cuando tú comienzas a ver, tú ves que lo primero que salen criticándolo son los inconversos. Ay, sí. Ni los cristianos, porque los cristianos a veces nos tapamos la boca y nada más decimos, Dios mío. Son los mismos inconversos que dicen, pero para yo ser cristiana como esta mejor no me convierto. Para yo estar haciendo tal cosa. Entonces, ¿qué queremos decir, mis hermanos? Sí, las redes son buenas, pero hay que hacer buen uso de ellas.
Y es que, y mientras ustedes iban hablando, yo me preguntaba, y es que, ¿es malo ser dinámico? ¿O es malo ganar likes? No, sino, no está mal ser un líder dinámico, no está mal ser un cristiano dinámico, pero lo malo está en el desligarnos de lo que es la voluntad del Padre y desligarnos de lo que es la Biblia en sí. Entonces, esto también me lleva a la última pregunta. ¿Se están adoptando prácticas, modas o tendencias que reflejan amistad con el mundo? Muy Totalmente. fuerte. Sí. Hay un versículo muy clave que me gusta mucho ese versículo y créanlo que ese versículo lo he tomado de manera muy personal para corregir ciertas cosas. Porque ese versículo se encuentra en el libro de Santiago, su capítulo 4, versículo 4. Dice así: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye amigo de Dios. Y esto no solamente porque no podemos ser amigos de personas que no son cristianas, no. Porque la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Esto significa que aislarnos, sino adoptar valores que contradicen a Dios. No es que muchas personas piensan que eso es amistad con el mundo, es que yo no puedo ser amiga de una persona que no es cristiana, no. No, pero Jesús comía tapado en la esquina con los tigres, como dicen por ahí. Entonces, tenemos también otro versículo muy clave, que es en el libro de Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Estos son versículos tan directos, tan clave, porque nos llama a no amar al mundo ni a sus deseos. Muchas tendencias pueden parecer inofensivas. Yo lo hice simplemente porque es un hashtag. O simplemente hasta una música que muchas veces ni siquiera sabemos lo que dice porque no nos preocupamos de saber qué está diciendo esa música. O ponemos un corito de una canción y el resto de la palabra de esa canción. Entonces, muchas tendencias pueden parecer inofensivas. Simplemente es algo que está en tendencia, es algo que es corriente. Y no adoptamos esos valores que contradicen a Dios. Entonces, ahí es donde está el problema. Amén. Tú decías ahorita, preguntabas que si hacías una pregunta, pero a la vez la respondía diciendo que si es malo ser influente. Un cristiano dinámico. Un cristiano dinámico, o sea, en las redes sociales. No, claro que no. Claro que no, es un problema, pero a la medida de la palabra, porque que yo soy cristiano y como decíamos al principio, todo lo que voy a hacer tiene que agradar a Dios. Más Pablo dice, ¿cómo dice Pablo dice en la palabra? Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Con esto yo sé que yo tengo que tener medida en todo lo que yo haga. Yo no puedo vivir porque yo soy libre, vivir en libertinaje. La palabra nos libera, pero no nos hace vivir como nosotros queramos, sino que tenemos que vivir. ¿Por qué? Conforme a la voluntad de Cristo, conforme a la voluntad del Padre. Entonces, yo voy a tomar esa frase, que es una frase muy popular. Un día la grabé, decía, el deseo del pertenecer pone el debe a divariar, pero el deseo de algunos cristianos pertenecer lo pone a divariar. ¿Por qué? Porque están dejando de hacer lo correcto por pertenecer al sistema. Por pertenecer al sistema. Hay mucha gente que no logró lo que quería con sus talentos, con sus dones, porque era lo que ellos querían, no era la voluntad de Dios, sino lo que ellos querían. Y ahora están recurriendo a otros métodos humanos. Entonces sí, hay cosas que hay que ponerle un límite. Hay cosas que no van a dañar el evangelio porque el evangelio no lo daña a nadie, pero nos hacen daño. Nos hacen daño como creyentes, nos hacen daño a nuestra salvación. Amén. Sí, ciertamente es así, o sea, no es lo que nosotros hacemos, sino cómo lo hacemos, y más nosotros como jóvenes, sabiendo que somos, ¿qué intención? Como dicen por ahí, que nosotros somos el futuro de este planeta, el futuro del país. Pero, ¿cuál futuro?
porque estamos dejando de estudiar, estamos dejando de hacer cosas por hacer redes sociales, por hacer cualquier otra cosa que genera más acceso más rápido para no pagar el precio. Y lamentablemente el caso... ¿Que estamos dejando de buscar a Dios? Exacto. Lamentablemente el caso estamos ya pasando a segundo plano. Entonces, con el tema de en cuanto a Dios y a la doctrina y a la sana doctrina. Ahora bien, tú decías algo ahorita y era acerca de verdaderamente de lo que las personas proyectan. Entonces, ahí es cuando yo digo, como tú decías, ahí es que se está revelando quiénes son los verdaderos cristianos en este día. Y también hablaban que si puede ser un cristiano dinámico. Sí, puede haber. Yo personalmente sigo una página de una chica que narra la historia de la Biblia de manera dinámica. Y me gusta porque ella lo hace con una cosa de que si yo fuera Pablo en este tiempo y lo hace con una cosa, entonces de esa forma, ¿por qué nosotros no miramos esos? ¿Y por qué yo tengo que coger a Chelo Chá, a un cantante popular para hacer un contenido? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que coger a una persona del mundo para hacer un contenido cristiano? ¿Por qué tengo que hacer referencias, cosas despectivas donde yo reflejo es a Cristo? Donde si yo quiero contenido, ahí está la negrita, ahí hay contenido. Mucho. Y como lo decía el Santiago, o sea, no sabe que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Y yo eso lo desarrollaba con una compañera de clase. O sea, yo le decía, ese versículo abarca tantas cosas. Porque eso nos está diciendo que no nos podemos adaptar. Nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. No somos hermano. de este mundo. No somos de este mundo. Esta vida es pasajera. Ahora, esto que es un campo de preparación de batalla, sí. Aquí nosotros estamos para que ser cambiados, para ser... Si tú fueras perfecto, ya te hubieses ido, ¿ya? Aleluya, ya estuvieras allá. Pero mientras estás aquí, tú estás siendo moldeado, tú estás siendo cambiado. Entonces, si tú no te dejas cambiar, mi amor, o si tú no permites que a través de ti puedan venir otras personas, entonces, ¿qué estamos haciendo en este mundo? ¿Viviendo el evangelio a qué? De manera vana, yo diría. De manera que tú no estás haciendo nada, mi amor. Entonces... yo prefiero seguir esforzándome para yo a la final tener mi corona, como lo dice en el libro de Santiago también, que ya cuando ya hemos terminado y vencido, seremos coronados. Entonces, que a la final, después que yo luchar, tanta lucha, prueba y dificultad, cuando llega allá que me digan que, no, mi amor, si yo a ti ni te conozco. Porque pasamos más tiempo con el teléfono, pasamos más tiempo haciendo con contenido, mi amiga, haciendo contenido, que realmente buscando la presencia de Dios. Amén. Bien. Muy doloroso. Y ya como consejo final, ¿qué usted le diría a este hermoso público? ¿Qué consejo ustedes le dirían a ellos? Yo podría decir que las redes sociales no son malas en sí mismas. No está mal subir una foto, no está mal subir contenido, como tú lo decías ahora, de compartir, de que vean lo que tú estás haciendo, no está mal. Es la intención con que tú lo hagas. No es lo que haces, sino cómo tú lo haces. Entonces, estas plataformas hoy en día están muy poderosas. Que si se revela lo que hay en el corazón de cada persona. En esta plataforma hoy en día vemos de todo un poquito, pero como hijos de Dios estamos llamados a ser coherentes dentro y fuera de ella. O sea, debemos vivir en esa rectitud, no ser cristianos solamente dentro de la iglesia o arriba de un altar, es también estar fuera y cuando tú estás a sola. Entonces, antes de publicar, debemos de preguntar, ¿esto edifica? ¿Esto glorifica a Dios? ¿Representa quién soy en Cristo? Y otra pregunta que me da choque todos los días. Cada vez que yo me levanto, cada vez que puedo, tengo reflexiones sobre esa pregunta, un libro que estaba estudiando acerca de la conducta de Jesús. Si Jesús viviera hoy tu vida, ¿tú crees que estaría orgulloso de ti? ¿Sería él glorificado? Y es una pregunta solamente para que usted reflexione. Si Cristo hoy viviera tu vida, ¿realmente él se sentiría orgulloso de ti? O viera tus contenidos, o viera lo que haces. Lo que decía al principio. O sea, si él viera tus redes sociales, él sería alabado. Entonces, ese sería mi consejo. No es lo que haces, sino cómo lo haces. Amén. Yo le doy un consejo directo. Que tengamos cuidado con las intenciones y el deseo de pertenecer. Nada más. Amén. Y no es que estamos buscando denigrar a la esposa de Cristo. No.
nunca jamás, sino hacer un llamado a la reflexión, Amén. un llamado a detenerte y ver lo que estás haciendo. Muchas otras personas te están siguiendo. Amén. Y muchas otras personas que no tienen posiblemente el conocimiento tal o amplio y de lo que es la palabra de Dios. En pocas palabras es para que podamos reflexionar, podamos pensar lo que estoy compartiendo, ¿edifica o no edifica? Estás a tiempo. Mientras hay vida, hay oportunidad todavía. Así que muchas gracias, gente hermosa, por siempre estar ahí con nosotros y dejarnos esos comentarios que realmente nos ayudan. Así que Dios les bendiga y Dios les guarde. Bye bye.